Hola, bienvenido a nuestro canal. Seguramente conoces o has oído hablar de la GameCube, una consola de sobremesa lanzada por Nintendo en 2001, con la intención de competir con la exitosa PlayStation 2 de Sony y la novedosa Xbox de Microsoft. Sin embargo, la GameCube no logró cumplir con las expectativas de la compañía ni de los fans, y se convirtió en el peor fracaso comercial de Nintendo hasta la fecha. ¿Qué factores contribuyeron a este resultado? ¿Qué aspectos positivos y negativos tuvo la consola? ¿Qué legado dejó en la historia de los videojuegos? Hoy analizaremos la Nintendo GameCube desde diferentes perspectivas. Acompáñanos en este viaje al pasado para recordar una consola ambiciosa que no supo encontrar su lugar en el mercado. ¡Comenzamos! El origen de esta consola se remonta a finales de los años 90, cuando Nintendo empezó a trabajar en el proyecto que se conocería como Dolphin. En esa época, Nintendo había lanzado su anterior consola, la Nintendo 64, en 1996. Y aunque tuvo un gran éxito con juegos como Super Mario 64 o The Legend of Zelda Ocarina of Time, también se enfrentó a varios problemas. Uno de ellos era el alto costo de los cartuchos, que limitaba la capacidad de almacenamiento y encarecía la producción. Otro era la falta de apoyo de las desarrolladoras externas, que preferían el formato CD-ROM que ofrecían Sony y Sega. Además, Nintendo se quedó atrás en el campo de los gráficos 3D y el sonido, que eran cada vez más importantes para los jugadores. Por eso, Nintendo decidió cambiar de estrategia y apostar por una nueva consola que usara discos ópticos como soporte. Para ello, se asoció con IBM y ArtX, dos empresas líderes en el sector de la informática. IBM se encargó de diseñar el procesador central de la consola llamada Gecko, que estaba basado en la arquitectura PowerPC. ArtX, por su parte, se ocupó del procesador gráfico llamado Flipper, que contaba con una potente capacidad para generar efectos visuales. Ambos componentes fueron fabricados con tecnología de semiconductores de cobre de 0,18 micras, lo que les permitía tener un alto rendimiento y un bajo consumo. El nombre clave del proyecto fue Dolphin y se anunció por primera vez en marzo de 1999. Sin embargo, Nintendo no reveló muchos detalles sobre la consola hasta agosto del 2000, un día antes del evento Space World. Allí se mostró el diseño definitivo de la consola, que tenía forma cúbica y compacta, y se anunció su nombre oficial, Nintendo GameCube. También se presentaron algunos juegos que acompañarían el lanzamiento, como Luigi's Mansion o Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. La GameCube salió al mercado en septiembre de 2001 en Japón, y en noviembre del mismo año en Norteamérica. En Europa y Australia llegó en mayo de 2002. La consola tenía un precio competitivo de $199 o unos 179 euros y ofrecía varias características innovadoras. Una de ellas era la posibilidad de conectarla con la portátil Game Boy Advance mediante un cable especial, lo que permitía usarla como pantalla adicional o como mando. Otro era la opción de jugar en red con otras consolas mediante un adaptador de banda ancha o un módem. Además, la GameCube tenía un control ergonómico y cómodo, que contaba con un botón analógico sensible a la presión y un gatillo digital. La GameCube tuvo una buena acogida por parte de los fans de Nintendo, que disfrutaron de juegos exclusivos como Super Smash Bros., Melee, Metroid Prime o Resident Evil 0. Sin embargo, no logró alcanzar las ventas esperadas por Nintendo ni por los analistas del mercado. Según las cifras oficiales, la consola vendió unos 21 millones de unidades en todo el mundo, quedando muy por detrás de la PlayStation 2, que vendió más de 150 millones, y por debajo de la Xbox, que vendió unos 24 millones. La GameCube fue descontinuada en 2007 en Japón, en 2008 en Norteamérica y Europa, y en 2009 en Australia. Fue reemplazada por la Wii, que recuperó el liderazgo perdido por Nintendo. La GameCube se encontró en una encarnizada lucha por la supremacía frente a sus rivales, la PlayStation 2 de Sony y la Xbox de Microsoft, en lo que resultó ser un panorama competitivo desafiante. Estas dos plataformas rivales presentaron una serie de atributos que arrojaron sombras sobre el éxito de la GameCube en el mercado. La PlayStation 2 marcó un hito al ser la primera consola de sexta generación en debutar en el mercado en el año 2000, un año antes que la GameCube. Este adelanto le otorgó una ventaja inicial, consagrándola como la líder del sector y atrayendo tanto a consumidores como a desarrolladores. Además, la PS2 era compatible con los juegos de su predecesora, la PlayStation original, lo que amplió significativamente su catálogo y su diversidad. La PS2 también incorporaba un lector de DVD, lo que le permitía reproducir películas, incrementando su atractivo como centro de entretenimiento.
La consola contaba con una abundancia de juegos exclusivos, entre ellos títulos populares y elogiados por la crítica como Final Fantasy, Metal Gear Solid, Gran Turismo y God of War. Por su parte, la Xbox fue la incursión inicial de Microsoft en el ámbito de las consolas y vio la luz en el año 2001, al mismo tiempo que la GameCube. Esta plataforma se destacó por ser la más potente de su generación, equipada con un procesador de 733 MHz, una tarjeta gráfica de 233 MHz y 64 MB de memoria. Esta superioridad en términos de rendimiento se tradujo en gráficos más detallados y fluidos en comparación con sus competidoras. La Xbox también incluía un disco duro integrado, lo que facilitaba el almacenamiento de datos y la instalación de juegos. Además, introdujo Xbox Live, un servicio de juego en línea que posibilitaba la conexión a Internet mediante banda ancha para jugar con usuarios de todo el mundo. La Xbox contó con juegos exclusivos exitosos como Halo, Fable, Forza Motorsports y Gears of War, los cuales se convirtieron en insignias distintivas de Microsoft. A pesar de ciertas dificultades, la Xbox superó ligeramente las ventas de la GameCube, con alrededor de 24 millones de unidades vendidas en todo el mundo. La GameCube nos sumergió en un mundo de experiencias de juegos excepcionales que nos brindaron incontables horas de entretenimiento. Entre esta selección de tesoros destacan varios juegos que se erigen como los pilares fundamentales de la consola, capturando el consenso tanto de usuarios como de los expertos en la materia. The Legend of Zelda de Wind Waker marcó un giro revolucionario en la saga al abrazar un estilo gráfico cel shading, dotando la aventura de un aire de dibujos animados. La travesía nos transportó a un vasto océano habitado por islas que invitaban a explorar mientras navegábamos a bordo del Rey Rojo. Esta obra maestra se distinguía por su narrativa épica, personajes carismáticos, rompecabezas ingeniosos y combates dinámicos, acompañados por una cautivadora banda sonora y doblaje al castellano, un conjunto que definitivamente consolidó su lugar como uno de los juegos más cautivadores y estéticamente bellos de la plataforma. En Metroid Prime presenciamos la trascendental transición de la saga a las 3 dimensiones con una ejecución espectacular. En este juego de acción y exploración en primera persona, nos sumergimos en la piel de Samus Aran, una cazadora espacial. Descubrimos los secretos de una antigua civilización y enfrentamos a piratas espaciales y metroides en el misterioso planeta Tailon 4. Los impactantes gráficos, la inmersiva ambientación, el sobresaliente diseño de niveles y la versatilidad jugable se fusionaron en un título que también brindaba un modo multijugador para hasta 4 jugadores. Resident Evil 4 se alzó como una joya del género de survival horror, reinventando la fórmula característica de la saga. Encarnamos a Leon S. Kennedy, un agente especial que emprendió la misión de rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos, secuestrada por una secta en España. La perspectiva en tercera persona permitió una precisión milimétrica al apuntar y disparar. Entre sus logros destacaron la diversidad de escenarios, enemigos inteligentes y aterradores, armas personalizables y potentes, además de escenas cinemáticas impactantes. Sin embargo, el título no careció de un toque de humor y secretos por descubrir. Super Smash Bros. Melee se coronó como el rey del género de lucha en la GameCube y como uno de los juegos más divertidos y adictivos jamás creados. Uniendo a los personajes más icónicos de Nintendo como Mario, Link, Pikachu y Kirby, el juego los sumergió en batallas frenéticas y caóticas. Sus coloridos y detallados gráficos, jugabilidad accesible pero profunda, modo multijugador para hasta 4 jugadores y una infinidad de modos de juego, escenarios y objetos desbloqueables se fusionaron en una experiencia inigualable. Además, la banda sonora memorable incluía tanto temas clásicos como nuevos de las sagas representadas. Por último, Super Mario Sunshine marcó el debut en 3D de Mario en la GameCube, brindando una experiencia fresca y original. La trama nos llevó a la isla Delfino, un paraíso tropical donde Mario asumió la tarea de limpiar el graffiti dejado por el malévolo Shadow Mario. El dispositivo Flood, que permitía lanzar agua a presión y volar por los aires, fue un elemento clave en esta aventura. Sus vibrantes y coloridos gráficos, la jugabilidad variada y divertida, los niveles ingeniosos y creativos y los encantadores personajes se vieron enriquecidos por un doblaje al castellano de alta calidad. Y ya casi llegamos al final, pero antes me gustaría tomar un breve momento para agradecerte por acompañarnos. Si te está gustando esta lista, dale un me gusta y suscríbete a este canal para no perderte futuros videos. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Ahora sí, continuamos.
Entre las características distintivas de la GameCube se presentaban varios elementos notables que le conferían singularidad y atractivo. En cuanto a su diseño, la GameCube se distinguía por su forma cúbica y compacta, una elección estética original que cautivaba la atención, con dimensiones de 15 centímetros de alto, 16 centímetros de ancho y 11 centímetros de profundidad, así como un peso de apenas 2,4 kilogramos. La consola incluía incluso una asa en su parte posterior para facilitar su transporte. Esta plataforma estaba disponible en diversos colores, incluyendo opciones como morado, negro, plateado y naranja. El mando ergonómico de la GameCube también se destacaba por su comodidad y adaptabilidad a la mano del jugador, equipado con un botón analógico sensible a la presión, un gatillo digital, 4 botones de acción A, B, X e Y, un botón de inicio 1Z y una cruceta digital. El control presentaba un diseño que priorizaba la experiencia de juego. Además incorporaba un puerto destinado a la conexión de tarjetas de memoria o adaptadores inalámbricos. En términos de rendimiento audiovisual, la GameCube ostentaba una potencia que superaba la de PlayStation 2 y se alineaba con la de Xbox. Alberga en su interior un procesador central IBM PowerPC Gecko de 485 MHz y un procesador gráfico AT Flipper de 162 MHz, lo que le permitía ofrecer gráficos fluidos y detallados, acompañados de efectos visuales notables como niebla, anti-aliasing e iluminación dinámica. Además, destacaba por su capacidad para producir un sonido de alta calidad, compatible con la tecnología de sonido envolvente de Dolby Pro Logic 2. La conexión con la consola portátil Game Boy Advance también marcaba un rasgo distintivo de la GameCube. A través de un cable espacial, ambas plataformas podían conectarse, permitiendo a los jugadores emplear la Game Boy Advance como una pantalla adicional o control en ciertos juegos. Ejemplos como The Legend of Zelda Four Swords Adventures posibilitaban experiencias para hasta 4 jugadores, cada uno con su propia Game Boy Advance, y la transferencia de datos entre ambas consolas, incluyendo personajes, objetos o minijuegos. Otra característica notable de la GameCube radicaba en su capacidad para el juego en red. La consola brindaba la posibilidad de conectar con otras unidades mediante un adaptador de banda ancha o un módem, abriendo la puerta a partidas en línea con jugadores de todo el mundo, o la interconexión de múltiples consolas en una red local. Juegos como Phantasy Star Online, Mario Kart Double Dash o Kirby Air Ride aprovecharon esta funcionalidad. Finalmente, el sistema de discos ópticos de la GameCube representaba un enfoque innovador. A pesar de ser la primera consola de Nintendo en adoptar este formato, los discos eran más pequeños que los DVDs convencionales, con un diámetro de 8 centímetros y una capacidad de 1,5 GB. Esta elección no solo reducía costos y mitigaba el riesgo de piratería, sino que también imponía ciertas limitaciones en términos de espacio para la información de los juegos. La
Hasta la próxima.